Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno es empezar un domingo adorando al Señor, bendiciendo su nombre, pero no lo hagamos solos. Qué rico, invita a su esposa, su hermana, su familia, su mamá. Este es el día de alegrarnos con el Señor. Vamos a bendecirle, a exaltarle. Dispongamos todo nuestro ser. Que este sea la hora, el tiempo donde todos juntos honremos al Señor. Vamos a alabar a Dios juntos. Buenos días, iglesia. Les saludamos con todo el amor en esta mañana. Reúne ahí tu familia. Vamos a adorar al Señor, a Jesús, el nombre sobre todo nombre, a nuestro Rey, el único que hay, el único que existe y que en este tiempo se está glorificando en medio de tanta dificultad. Vamos juntos, adoremos al Señor con todas nuestras fuerzas y declaremos que solamente Él es el Rey. Su nombre, Jesús, 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 Jesús. Vamos, decláralo. Jesús, 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 Jesús. Otro nombre más grande que nuestro Dios. Ahí, si puedes, en tu casa, dale un fuerte aplauso a nuestro Rey Jesús, el único que puede saciar tu necesidad y mi necesidad. Y yo te invito a que lo declaremos en esta mañana. Él es el agua que sacia mi sed. Tuya es la honra, tuyo es el poder. No hay nadie que se Jesús. Eres quien sana toda enfermedad, eres quien vence la oscuridad. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Vamos, decláralo. Eres quien sana toda enfermedad, eres quien vence a la oscuridad. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Toda enfermedad, eres quien vence a la oscuridad. No hay nadie que se compare a ti, Jesús, 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 Jesús. Levanta tu voz y di el nombre, Jesús. Alabamos el nombre de Jesús.
Alabamos el nombre del Señor de señores, del Rey de reyes, aquel que puede sanar toda enfermedad y vencer toda tiniebla. En este momento pon todas tus necesidades delante del Señor, porque en Él van a estar seguras y Él suplirá toda necesidad. Ahí prepárate para adorar al Señor. Grande es nuestro Dios y Rey, creador de todo es Él, viste luz y esplendor, las tinieblas huyen hoy. Oh, puertas ábranse, abran paso a nuestro Rey, muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso, Yahvé, oh Yahvé, el Rey de gloria, poderoso, Yahvé, oh Yahvé. ¿Cuántos pueden levantar sus manos en sus casas y aplaudir al Rey de reyes, a Jesús? Aleluya, cantemos. Grande es nuestro Dios y Rey, creador de todo es Él, Viste luz y esplendor. Vamos. las tinieblas huyen hoy. Oh, puertas ábranse, abran paso a nuestro Rey, muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso, Yahvé, oh Yahvé, el Rey de gloria, poderoso, Yahvé, oh Yahvé. No tengas temor en estos tiempos. No tengas temor, porque el reino del Señor es firme y en este momento está siempre con nosotros. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay, decláralo. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor, el reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. Él es el Rey de gloria, poderoso, Yahvé, oh Yahvé, el Rey de gloria, poderoso, Yahvé, oh Yahvé, oh, 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 oh.
saludamos, Señor. Tú eres el Rey de Gloria, no hay otro como tú, Señor. No tenemos temor, tu reino es sobre todos los reinos, es firme, es inmutable y tú estás sobre nosotros. Estamos seguros, querida iglesia, en el Señor, por eso adorémosle. Sabemos que cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos completos. Por eso en esta mañana cantemos y digamos: Señor, tú bastas para mi vida. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Alégrate y declara esta verdad tan preciosa. Oh, tal y como somos nos amó. Oh, hoy nos acercamos sin temor. Oh, Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Digamos: tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Aleluya, aleluya. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Centro de Fe y Esperanza de Boston te invita a nuestros tiempos de oración, volviendo a mi primer amor. Conéctate con nosotros todos los jueves 5 de la mañana,
y todos los viernes 8 de la mañana y 7 de la noche por nuestra página de Facebook. Por motivo de la pandemia, hemos trasladado nuestros cultos a la modalidad virtual, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Seguidamente continuaremos con nuestras clases para los niños y adolescentes por este mismo canal. Conéctate con nosotros y demos gracias a Dios por su misericordia. Recuerda, comparte el link a todos tus amigos y familiares para que cada día seamos más los agradecidos con Dios. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Centro de Fe y Esperanza Boston. Dios ha sido bueno con nosotros. Por eso, dispón tu corazón para dar tu mejor ofrenda al Señor, con gratitud y generosidad para el extendimiento de su obra. Puedes hacer la transferencia bancaria al número de cuenta 236-000-24-531 Ahorros Bancolombia. Dios ama al dador alegre. Por motivos de la pandemia, te informamos que las clases de Mis Primeros Pasos se darán de forma virtual, las cuales desarrollaremos todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Si aún no estás inscrito, por favor, escríbenos a este número de WhatsApp, 310-539-0230. 310-539-0230, por el cual te daremos mayor información. Buenos días, querida iglesia. Qué bendición estar nuevamente aquí conectados con cada uno de ustedes. A pesar de todo lo que está ocurriendo, la iglesia sigue adelante. La fe se fortalece. Hoy vamos a darle continuidad a esta serie que hemos estado tratando acerca de las iglesias en el Apocalipsis. Las cartas que nuestro Señor Jesucristo le dejó a su iglesia en el Asia Menor, pero que a través de los años estas cartas cobran vida para cada uno de nosotros. En el día de hoy vamos a hablar de la iglesia en Filadelfia. Vaya por favor a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Antes de continuar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Te pedimos que ella produzca la obra fructífera en nuestras vidas, Señor, y que a partir de ella, Señor, podamos tomar decisiones de cambio en nuestro corazón. Usa mi vida y permite que mis hermanos allá en sus casas puedan ser edificados, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, y en esta mañana le he puesto un título a la enseñanza: Frágil pero obediente. Frágil pero obediente. Y es que cuando hablamos de la iglesia en Filadelfia, entonces tenemos que entender de que esta iglesia fue una de las dos iglesias en el Apocalipsis a las que el Señor no reprende, sino que por el contrario las elogia y reconoce su fidelidad y amor. La iglesia en Filadelfia era conocida como una iglesia que permaneció a lo largo de la historia, firme en el Señor, firme en su palabra.
y por más de 1400 años esa iglesia estuvo de pie predicando el evangelio. Inclusive hasta el día de hoy, lo que conocemos como Filadelfia está ubicada en el país de Turquía. Y allí, cuando tú vas a Turquía, tú te vas a poder encontrar con las columnas que quedaron de la iglesia de Filadelfia. En Filadelfia, pues, era una ciudad que sufría de temblores, de terremotos, y varias veces fue aplanada, fue destruida, pero sus columnas y sus fundamentos permanecieron hasta el día de hoy. Pero más que eso, es el ejemplo espiritual y el ejemplo que como iglesia ella nos dio hasta el día de hoy. En primer lugar, lo que quiero hablar en esta mañana con ustedes, nos muestra el escritor en el versículo 7, es la revelación de Jesucristo. La forma en la que Cristo se revela a cada iglesia de una manera particular, de una manera contundente, pero también mostrando atributos que son necesarios y pertinentes para las necesidades que cada iglesia está viviendo. Miremos lo que dice el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Miremos cómo el Señor se presenta a la iglesia en primera instancia como el santo, haciendo comparación de la manera en la que se dirigía el pueblo y se reflejaba el pueblo en el Antiguo Testamento a Dios. Y decían, Dios es el Santo de Israel. Hoy, en el Nuevo Testamento, vemos a nuestro Señor Jesucristo igual a Dios, igualando la deidad, porque Él no es menos que Dios, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios y Él es santo, aquel que en su atributo de santidad aborrece el pecado, aborrece la maldad. En medio de su santidad aborrece la mentira, porque su carácter santo está lejos de todo pecado. Pero también dice que Él es verdadero. Él ama la verdad, Él ama la justicia y en Él nosotros vamos a hallar la verdad de la palabra, la verdad de la doctrina. También nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo es el que tiene la llave de David. Cuando hablamos de la llave de David, entonces tenemos que recordar quién fue David, el rey de Israel, el cual se dijo que de sus lomos y de su generación vendría un rey eterno y para siempre, haciendo énfasis a nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la llave de David, entonces estamos hablando de esa autoridad que tenía el rey, esa autoridad para abrir puertas, pero también para cerrar puertas. La autoridad que tenía para decidir quién entraba en su reinado y quién no entraba. Hoy el Señor Jesucristo está diciendo, yo soy el que tengo la autoridad. Yo soy el que tengo la llave para abrir cualquier puerta y cerrar cualquier puerta. Yo soy el que he tomado las llaves inclusive del Hades y de la muerte y he quitado la autoridad que Satanás tenía sobre la muerte. Y ahora el Señor Jesucristo es el que tiene las llaves para abrir las puertas. Él es el que abre y cierra puertas. Es lo que nosotros tenemos que entender en nuestra vida diaria,
que estamos mirando al que es santo, que estamos siguiendo al que es verdadero, al que no nos va a engañar, al que no nos va a mentir nunca, pero sobre todo que estamos con el único que tiene la autoridad y el poder para abrir puertas, para cerrar puertas, para que su iglesia, para que su pueblo entre por esas puertas de su reino, para que aquel que se acerque a Él sea bienvenido. Hoy tú y yo tenemos que tener esa claridad y esa confianza de la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo para abrir y cerrar las puertas. Él es el que abre y Él es el que cierra. Nosotros debemos orar y decirle: Señor, abre las puertas por las que tú quieres que yo camine, que yo entre, pero también cierra aquellas puertas que parecen de bendición, pero no lo son, porque tú tienes la autoridad. Y el Señor quería abrir puertas para su iglesia. Lo segundo que te quiero mostrar es que Filadelfia era una iglesia frágil, pero obediente. De hecho, es el título de la enseñanza esta mañana. Filadelfia mostró su fragilidad. Parece que era una iglesia pequeña, era una iglesia económicamente escasa, de bajos recursos, en donde quizás otros podrían menospreciarla, en donde otros podrían mirarla como menos que otras, como una iglesia menospreciada. Pero eso no impidió que la fragilidad, que la debilidad de la iglesia los llevara a ser obedientes y permanecer en la palabra del Señor. Mire lo que dice el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Miremos cómo en primer lugar el Señor nuevamente hace una inspección a la iglesia. El Señor va a mirar la iglesia, va a evaluar la iglesia. ¿Y con qué se va a encontrar? Yo te pregunto ahí en tu casa, si Dios y el Señor Jesús dijeran: hoy voy a ir a evaluarte, voy a mirar tu corazón, voy a mirar tus obras, ¿cómo nos pondríamos nosotros? ¿Cuál sería la actitud que tomaríamos cuando nos van a inspeccionar, cuando nos van a revisar, cuando nos van a evaluar? Quizás a veces nos ponemos un poco nerviosos, pero nos encontramos aquí que el Señor revisa a la iglesia, y es de las dos únicas iglesias a las que el Señor no le encuentra reproche alguno. Y le dice: yo conozco tu obra, y yo conozco que eres débil, que eres frágil y tienes poca fuerza, que quizás en tus propias fuerzas no vas a poder lograr mucho o nada. Pero también sé que has sido una iglesia que has guardado mi palabra y que no has negado mi nombre. Sabemos que a lo largo de la historia la iglesia del Señor ha sido menospreciada. La iglesia del Señor ha sido tenida en poco. Los grandes emporios, aún las grandes administraciones globales, gubernamentales, han tenido a la iglesia como algo por ahí de poca importancia, como algo ahí de pocas personas, a las cuales no se mira con mucho aprecio o valoración. Y hasta el día de hoy lo tenemos que enfrentar y lo tenemos que sufrir. Pero el Señor Jesucristo, en medio de eso, Él dice: yo sé que tú eres frágil, yo sé que tú eres débil, pero también sé que en medio de tu debilidad has guardado mi palabra. Has obedecido la enseñanza, has seguido mi camino y no has negado mi nombre. Al parecer, el Señor está aludiendo a alguna ocasión en particular en donde la iglesia quizás fue puesta a prueba,
en donde la iglesia quizás fue demandada para que negara el nombre del Señor o para que quizás se desviara de la sana doctrina, como lo vivieron las anteriores iglesias, por doctrinas equivocadas. Recuerde que las iglesias anteriores fueron permeadas por doctrinas de Jezabel, por la doctrina de Balaán, por la doctrina de los Nicolaitas. Pero parece que la iglesia en Filadelfia también tuvo esta tentación, pero ella guardó la fidelidad, pero ella guardó la sana doctrina y permaneció firme y no negó el nombre del Señor. Y debido a esto, el Señor le dice: iglesia, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Me gusta mucho porque al principio de la enseñanza el Señor nos está diciendo que Él es el que tiene la autoridad para abrir puertas y para cerrar puertas. Y cuando hablamos de abrir puertas en el contexto que estamos enseñando, entonces tenemos que entender de que el Señor está haciendo alusión a la oportunidad de extender y de predicar el Evangelio mucho más de lo que hasta ahora se está haciendo. Cuando vemos en la Escritura la oportunidad de puertas abiertas, lo menciona el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, también en la carta a los Tesalonicenses, cuando él dice: oren por mí, porque se me ha abierto una puerta grande para seguir predicando el Evangelio. Aquí más que pensar en puertas abiertas para mi propio beneficio, para mi propia bendición, tenemos que entender de que el Señor está abriendo puertas a la iglesia para que siga predicando su palabra y para que el reino del Señor sea extendido a lo largo y ancho de toda la tierra. Y dice el Señor: tú has sido una iglesia fiel, tú has sido una iglesia obediente, tú has sido una iglesia que no has negado mi nombre, entonces tú eres una iglesia a la que yo le voy a abrir puertas más grandes. Aleluya, hermanos. Miremos cómo la obediencia, el guardar el testimonio, el hacer la voluntad del Señor, nos va a llevar a que el Señor cada día confíe en nosotros y abra puertas mayores a las que hasta ahora hemos visto. La iglesia de Filadelfia pudo ver que en medio de su debilidad, que en medio de su fragilidad, el Señor Jesucristo está en medio de ella. Y dice que Cristo ha puesto delante de la iglesia una puerta abierta, aunque ella es una iglesia con poca fuerza, con poca potencia, pero aquí nos deja entender que el sentido es que la iglesia sin el poder de Jesucristo no va a poder avanzar. La iglesia debe ser consciente de su debilidad. Nosotros como cristianos tenemos que ser conscientes de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad y de nuestra pequeñez. Y siempre tenemos que entenderlo. Somos tan frágiles que mire en donde nos ha puesto un pequeño virus microscópico que ni se ve. Tiene al mundo en jaque y está a punto de causar grandes debacles en la historia. Ya muchas de nuestras familias han sido permeadas, tocadas, porque somos frágiles, porque somos pequeños, porque somos débiles. Y eso no lo podemos olvidar. Pero tampoco podemos olvidar que en medio de nuestra fragilidad, el Señor Jesucristo está con nosotros y nos está abriendo puertas en medio de la debilidad, en medio de la mortandad, para que la iglesia siga avanzando, para que la iglesia siga predicando, para que la iglesia siga llevando las buenas nuevas a los enfermos, a los cautivos. Hoy más que nunca, Dios está abriendo puertas a la iglesia para ir a los enfermos, para ir a los hospitales, para llevar las buenas nuevas, y que para el Señor Jesucristo sea toda la gloria, porque en mi debilidad el Señor perfecciona su poder. Dice que ha guardado la palabra, que ha guardado la obediencia.
Y en su pequeñez se entiende que su potencia, que su poder viene de la fuente del Todopoderoso. Y esto para llevarnos a confiar del todo, no en nuestras fuerzas, sino en el poder y la grandeza del Señor Jesucristo. Cuando tú y yo guardamos su palabra, entonces el Señor se glorifica en nuestra debilidad. Cuando tú y yo somos obedientes a sus mandamientos, entonces la potencia de Dios nos levanta, nos usa y hace grandes cosas con aquellos que eran vistos como pequeños, como débiles, como frágiles. El Señor está abriendo puertas en este tiempo. El Señor te está abriendo puertas a ti allá en tu casa, con tu familia, con aquella familia dura, entenebrecida en su corazón, con tus hermanos, con tus padres, con tus tíos. Familia que dice no creer en Dios, familia que dice que es por su propia fuerza que ha llegado y ha alcanzado lo que ha hecho. Y han desconocido que hay un Dios en los cielos. Hoy Dios te está abriendo una puerta a ti, querida iglesia que me escuchas, para que sigas avanzando en la predicación del reino de los cielos. Hoy no estamos hablando de puertas abiertas para nuestra bendición. Hoy no estamos hablando de puertas abiertas para nuestra prosperidad. Hoy no estamos hablando de puertas abiertas para nuestro egocentrismo. Hoy la palabra nos está diciendo que hay una puerta que el Todopoderoso está abriendo, pero para la predicación de su palabra y el ensanchamiento de su reino. Aprovecha y entra por esa puerta. Predícale a tus familiares, háblale a tus vecinos, llama a aquellos que están allí en desesperación, que han perdido la fe, y dile: el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el que está por encima de la enfermedad, quiere darte la entrada a su reino, quiere permitirte que hagas parte de su evangelio. Recíbelo hoy y ten la esperanza de que Él va a hacer algo en tu vida. Lo tercero que la palabra nos enseña en esta mañana es que nosotros vamos a tener una hora de prueba, la hora de la prueba. En el versículo 10, la palabra dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Miremos cómo el Señor nos habla de una situación que la iglesia iba a enfrentar, y era la prueba, era el día malo, era la lucha que sin lugar a dudas como seres humanos tenemos que enfrentar y como moradores de la tierra tenemos que vivir. Pero el Señor está diciendo: mire, querida iglesia, ustedes tienen que mantenerse firmes en mi palabra. Ustedes tienen que guardar mis mandamientos y ustedes tienen que entender que las promesas que yo les he dado son para siempre y son verdaderas. Guarden la palabra y guarden la paciencia. Dice: por cuanto ustedes lo han hecho, entonces yo también. Y esto es en resultado y en consecuencia de nuestra obediencia, que el Señor en medio de la prueba iba a guardar a los que iban a ser probados. Que el Señor en medio de la prueba que iba a llegar para el mundo los iba a fortalecer. Entendamos que la prueba que el Señor había dejado era para probar la fe de ellos. Era para probar a los que moran en la tierra. Hoy nosotros actualmente estamos pasando por una tremenda prueba. Y las pruebas sacan lo mejor o lo peor de ti. Las situaciones difíciles van a sacar tu fuerza, tu potencia, tu ánimo, o te van a terminar de aplastar. ¿Qué está produciendo esta prueba que estamos enfrentando hoy en tu vida?
¿Qué es lo que está saliendo cuando llega el menosprecio, cuando llega la duda, cuando llega el temor, cuando llega la enfermedad? ¿Qué es lo que brota de tu corazón? El Señor ha permitido la prueba para nosotros. El Señor ha permitido la prueba para tu familia. El Señor ha permitido la prueba para los moradores de la tierra. Y muchos están quedándose en la prueba. Pero también otros están superando la prueba. Y cuando hablamos de superar la prueba, no me refiero meramente a salir de la enfermedad, sino a permanecer fieles en su fe, a permanecer firmes en la palabra y a no retrocedernos de lo que hemos aprendido de ella. Guarda la palabra, porque cuando tú y yo guardamos su palabra, entonces Él también nos guardará en el día de la prueba. Yo estoy seguro que tú que estás allá en casa, el Señor está guardando tu familia. El Señor te está fortaleciendo para que en medio de la prueba tú puedas permanecer firme y salir avante, victorioso, no dudando, sino poniendo tu mirada en aquel Dios que permanece, viendo como el invisible que se va a glorificar y lo está haciendo con su iglesia y con las familias que guardamos la palabra del Señor. Lo cuarto que nos enseña esta iglesia es: cuida tu corona. El versículo 11 nos dice de la siguiente manera: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Tenemos que entender que el contexto en el que el Señor les está hablando es en el contexto de la venida del Señor por su iglesia. Y la prueba a la que el Señor se estaba refiriendo en el versículo 10 tiene que ver también con la gran tribulación. Y hay quienes piensan y tienen la teoría de que el Señor va a levantar su iglesia antes de la gran tribulación. Pero hay otros que creen que lo que el Señor está diciendo es que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y el Señor los va a guardar en la prueba. Personalmente, yo creo que el Señor va a levantar su iglesia antes de la gran tribulación y nos va a librar de esta tremenda prueba. Pero sea como sea, lo único que tenemos que entender es que si vamos a pasar por la tribulación, es que si vamos a pasar por la prueba, el Señor nos va a guardar. Pero también tenemos que entender que es una realidad, que el Señor va a venir por su iglesia. Y que un día nosotros seremos llamados y nos iremos con Él. A los que creemos, a los que hemos entrado por esa puerta que Él ha abierto de su reino. Pero también tenemos que reflexionar sobre nuestra responsabilidad de retener aquella bendición que Él nos ha dado de hacer parte de su reino, de hacer parte de su iglesia. Porque si nos descuidamos, como lo dice el escritor, retenga lo que tiene para que ninguno tome su corona. Yo estoy seguro que la salvación es por gracia, que la salvación no es por obras, sino que ha sido por la gracia y el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy los que recibimos ese precioso regalo tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios y también tenemos allí una salvación eterna que nos aguarda para el día de su venida. Pero en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios, también Él ha dicho: usted y yo necesitamos ejercer responsabilidad y guardar y retener la corona que se nos ha dado. Sin lugar a dudas, necesitamos con esmero, necesitamos con una buena respuesta al amor de Dios, cuidar esta salvación tan grande, perseverar en su palabra, apartarnos cada día del pecado. Los santos, lo puros que somos, tenemos que buscar santificarnos aún más para que no venga nadie y tome nuestra corona. Para que no venga otro y nos quite lo que el Señor nos ha dado. Tenemos que retener ese llamado, tenemos que retener ese ministerio, tenemos que retener esa familia, tenemos que ser responsables con las dádivas del Señor.
para que no venga otro y tome tu corona. El Señor viene pronto. El Señor vuelve por su iglesia. Hay quienes dirán, hay años que yo llevo escuchando eso. 20, 30 años. La iglesia quizás ha pasado tiempo escuchando la misma promesa. Los apóstoles y los profetas murieron esperando la venida del Señor. Pero iglesia, no desmayes, no dudes, no tengas en poco la promesa de la venida del Señor, porque recuerda que aunque para nosotros quizás pueden ser muchos años, recuerda que para el Señor 1000 años son como un día. Y posiblemente para Él ha pasado poco tiempo. Nosotros, independiente de que venga hoy o venga mañana o venga la próxima generación o esté a las puertas, nosotros seguimos alertas, esperando la trompeta gloriosa, la llamada final, porque Él viene por su iglesia. Y dice el versículo 12 que al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Pelea para ganar. El Señor dice que al que venciere. No podemos correr esta carrera, no podemos pelear esta batalla pensando en que nos vamos a quedar, o pensando en que quizás lo intenté, o pensando en que otros van a ganar y yo no. No, pelea para ganar, corre para alcanzar la meta, porque solamente al que venciere, mira lo que dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Ya no será en una iglesia pasajera, ya no será en un lugar perecedero, sino que el Señor nos hará columnas firmes, frágiles, importantes en su reino, en el templo celestial, en aquella morada eterna en donde todos seremos aquellos sacerdotes, aquellos siervos que adoraremos a nuestro Dios y que nunca más saldremos de allí. Pero también dice que al que venciere recibirá y se escribirá sobre él el nombre de mi Dios, lo cual nos deja entender de que nos hará y seremos propiedad suya para siempre, eternamente. Escribirá el nombre de nuestro Dios y también escribirá sobre nosotros el nombre de la ciudad de nuestro Dios, la nueva Jerusalén, lo cual implica que nos dará de una vez y para siempre el permiso para movernos en la ciudadanía celestial. Aleluya, qué esperanza gloriosa. Hoy nosotros tenemos ese pasaporte a través de la sangre de Cristo para entrar a esa nueva Jerusalén, a ser parte de esa ciudadanía. Pero el día glorioso ya nosotros podremos entrar, ir y venir. No seremos ciudadanos colombianos, no seremos ciudadanos antioqueños, no seremos ciudadanos de ningún país ni de ninguna región. Nosotros seremos y hoy somos ciudadanos de la ciudad celestial, de la preciosa nueva Jerusalén. Hay una ciudadanía, hermanos, que se nos ha dado porque la puerta eterna se ha abierto para que tú y yo hagamos parte de ella. Y termina el Señor Jesucristo llamando la atención y diciéndole a la iglesia con vehemencia y determinación, y algo que repite enfáticamente en el versículo 13, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ponga atención, no pase esto de largo, porque lo que el Señor está hablando es verdaderamente y enfáticamente importante. Usted y yo lo tenemos que guardar, atender, reflexionar. Yo le animo para que usted vuelva y lea el pasaje y se adelante a la siguiente iglesia para que usted esté preparado
de lo que Dios quiere hablarle la próxima semana y de lo que estamos contextualizando como iglesia, y que usted pueda verdaderamente guardar estas verdades y permanecer firme en la brecha. Hermanos, no importa que seamos débiles ni frágiles, esto no nos limita para que seamos obedientes a su palabra. No importa que estemos pasando por momentos de prueba, sin lugar a dudas, todos los estamos viviendo. Sin lugar a dudas, la situación no es nada fácil, pero en medio de nuestra debilidad, yo te animo para que tú seas fiel, para que tú permanezcas y guardes su palabra. Y cuando tú y yo guardamos su palabra, dice la Escritura que Él nos guardará en medio de la prueba. Aleluya. Es la esperanza. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, yo te alabo y te bendigo por tu palabra. Gracias por ella. Palabra fiel, palabra verdadera, palabra del Santo. Hoy la recibimos, Señor. Y hoy hacemos parte de esta maravillosa carta que tú le escribiste a Filadelfia. Una iglesia fiel, una iglesia que permanece y que permaneció en tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy más que nunca tú nos estás abriendo puertas, Señor, para extender el evangelio. Yo te ruego, Señor, para que a esta preciosa iglesia en el 2021, específicamente aquí en Boston, Señor, tú le sigas abriendo puertas, Señor. Tú sigas llevándonos, Señor, por camino amplio y espacioso, Señor, para predicar tu evangelio, no para engrandecernos a nosotros mismos, sino para poder mostrar tu gloria con mayor fuerza, Señor, a aquellos que no la conocen, para poder mostrar tu palabra, Señor, y la verdad de Jesucristo a aquellos que están sin esperanza. Abre puertas, Señor. Tú eres el que las abre, tú eres el que las cierra, pero también te pido, abre puertas a mis hermanos. Abre puertas, Señor, a aquellos que están en cama, Señor, de enfermos. Abre puertas, Señor, para que entren a tu reino aquellos que están agonizantes, Señor, y perdidos, Dios de la gloria, en la enfermedad, pero en sus pecados, Señor. Tú tienes el poder, la potestad para darle salvación a aquellos que abren su corazón. Dios, glorifícate en medio de la debilidad de tu iglesia, en medio de la fragilidad de los hombres. Glorifícate, Señor, y sé fuerte y haznos fuertes en tu palabra, Señor, y llévanos, Señor, aún más allá de lo que nos hemos podido imaginar. Dependemos de ti, dependemos de tu provisión, dependemos de tu favor, dependemos de tu gracia, Señor, no de nosotros mismos. Lejos de mí depender de mis fuerzas, lejos de esta iglesia hacerse fuerte en su propia prudencia. Por el contrario, Señor, somos frágiles y débiles, Señor, pero levantamos nuestra mirada al cielo, porque de allá es donde viene nuestra fuerza y nuestro socorro, Señor. De allá es donde tú, Señor, vas a hacer cosas nuevas y grandes para tu gloria, Señor. Ayúdanos a ser obedientes y a guardar tu palabra, Señor, hasta el final, Señor. En el día de la prueba, en el día de angustia, en el día de la felicidad, en el día del contentamiento, en el día de la muerte, en el día del nacimiento. En ti esperaremos, Señor, de la gloria. Glorifícate en cada casa, glorifícate en cada hermano. Allí, Señor, desesperado, frágil, Señor, y débil, dale fuerzas nuevas, Señor. Levántalos, Dios de la gloria, y ayúdanos a permanecer fieles, Señor. Gozosos, Señor, en tu presencia, esperando, Señor, tu venida por tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Toda la gloria y toda la alabanza sean para nuestro buen Dios. Un abrazo para todos, hermanos. Les extrañamos, les llevamos en nuestro corazón y no cesamos de orar por ustedes. Que la paz de Dios esté con ustedes. Dios les bendiga. Hasta pronto.